Un evento poco conocido de la historia de Mendoza fue un intento de levantamiento de esclavos que sucedió cerca de lo que hoy es la Plaza Pedro del Castillo, en el área fundacional de la ciudad. Mi nombre es Orlando Gabriel Morales, soy investigador del CONICET en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, que funciona en el Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza. Mis investigaciones más recientes tienen que ver con la historia social de la esclavitud y en particular he seguido las biografías de algunos esclavos y negros libres en Mendoza en la primera década después de la Revolución. Como consecuencia de la Revolución de 1810, la politización de todos los sectores sociales generó nuevas expectativas en las personas esclavizadas. El plan consistía entonces en juntarse en el zanjón que existía detrás del Cabildo y cerca de la sala de armas al anochecer del día domingo, del primer domingo de mayo de 1812, tomar las armas de la sala de armas y solicitar a las autoridades, una vez armados, que se declarara su libertad y que se les permitiera trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para unirse a los ejércitos patrios que se estaban organizando allí en el contexto de la Revolución. Nuestra línea de investigación apuntó a encontrar los puntos de contacto entre estos actores y allí encontramos que varios de los involucrados en el intento de levantamiento eran músicos. En esa época, la música era un elemento central en el entretenimiento y la diversión de la población libre y esclava en sus tiempos de ocio. Es decir, aparece la música como un eje estructurador de relaciones sociales, el ejercicio de la música como un espacio de sociabilidad, y aparecen mencionados en el expediente criminal de donde participan dando su testimonio algunas esclavas y esclavos que indican que se hacían fandangos en distintos lugares de la ciudad, en algunas casas, en algunas fincas, donde asistían los esclavos y esclavas a estas fiestas donde había música y ahí se ponían de acuerdo y digamos los líderes, los cabecillas del movimiento invitaban a participar a los esclavos de este levantamiento armado. El 2 de mayo de 1812, las autoridades de la ciudad de Mendoza se informaron a través de un grupo de esclavas de un levantamiento armado que estaban organizando un grupo de esclavos. Inmediatamente aprendieron a los esclavos que fueron señalados por las esclavas como organizadores del movimiento. Esos aprendidos fueron Bernardo de Aragón, un esclavo, músico de la ciudad de Mendoza, y el negro Joaquín Fretes, un negro libre, llegado hacía pocos meses de la ciudad de Santiago de Chile, enviado por su amo, después de otorgarle la libertad, a la ciudad de Buenos Aires para que se uniera a los ejércitos patriotas en Buenos Aires. En el censo realizado en 1812, los negros, esclavos y libres sumaban 4.456 personas y constituían así el 33% del total de la población de Mendoza. Los esclavos, calculados en 2.200, representaban casi la mitad de la población negra. Y en ese contexto de la revolución, en los años posteriores a la revolución, hay un proceso de politización importante de los sectores populares, de movilización política. Con la revolución y especialmente con la asamblea del año 1813 empieza un proceso de abolición gradual de la esclavitud que generaba expectativas también en la población esclava. En Latinoamérica y el Caribe había comenzado un gradual proceso de abolición de la esclavitud a partir de la Revolución de Haití en 1804. La Ley de Vientres Libres, decretada en Chile en 1811, y la prohibición de ingresar esclavos por el puerto de Buenos Aires, dictada en 1812, fueron algunas de las noticias que alimentaron el reclamo de los esclavos locales. Es decir, había una serie de procesos que tenían que ver con
ponerle fin a la institución de la esclavitud, que generaba expectativas sociales en la esclavitud y en los esclavos y también en los negros libres, ¿no? En la población africana en general, porque bueno, había negros libres que tenían padres esclavos, madres esclavas o hermanos, familiares esclavos, ¿no? A partir del estudio de los expedientes judiciales y otros documentos históricos, pudieron reconstruirse las historias de otros participantes. Enrique Vargas es un músico involucrado en este grupo de esclavos que intentan sublevarse, que no es finalmente uno de los que es encarcelado. Él puede seguir su vida, digamos, como esclavo con su propietario, ejerciendo el oficio de músico. Sin embargo, digamos, en 1815 es destinado a los ejércitos patrios y en particular al ejército de los Andes, ¿no? Es un contexto donde los varones jóvenes, esclavos de entre 15 y 50 años, es muy difícil que queden fuera del servicio de las armas. De un tercio de la población de la provincia de Mendoza, a ser mayormente olvidados, los negros han dejado su legado cultural en la historia argentina. Cuando pensamos en las herencias de estas culturas en la sociedad argentina contemporánea, esas herencias nos remiten precisamente a las prácticas culturales, ¿no? Las prácticas culturales en torno de la música, es decir, alguna influencia en el campo de la música, en el lenguaje, ¿no? Y también en la alimentación, en las comidas y en las tradiciones culinarias. Actualmente, los afroargentinos, algunos descendientes de aquellos esclavizados del período colonial, reivindican las memorias de sus antepasados africanos.